Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí en la clase de Escuela para Padres. Y esperamos que ayer en la clase que platicamos sobre las maneras en que nosotros ofendemos a nuestros hijos, cómo los provocamos a ira, que ustedes hayan podido tener una larga plática o ya la tienen planeada, y nos gustaría saber si nos pueden decir de dónde nos están viendo, si tuvieron esta actividad con sus hijos, cuándo planean hacerlo, porque el corazón de tu hijo es muy importante. Hemos venido hablando del plan de Dios para la familia, hemos hablado de las características, de los diferentes temperamentos, hemos hablado lo que es el corazón de nuestro hijo, lo que es la diferencia entre enseñar y entrenar y cuál es la responsabilidad que nos toca a nosotros como padres. Y hoy finalmente vamos a hablar la clase que todo el mundo la ha pedido desde el primer día, que es la disciplina. Pero a propósito, la clase de la disciplina es hasta la clase número 8. Y queremos saludar a todas las madres solas, hay madres solas, hay viudas que nos están escuchando, hay padres solos. Hay hijos que no han tenido a su papá y su mamá, y ustedes dicen, bueno, ¿cómo esto funciona para mí? Claro que funciona porque la palabra de Dios es la que nos da el instructivo. Entonces, sí es muy pesado el trabajo de ser madre sola, de ser viuda, y yo quisiera decirte que no estás sola. Dios dice que Él no te abandona y dice que tus hijos serán enseñados por Jehová y grande será la paz de ellos. Hemos tomado promesas para nuestros hijos y esto es para todas las generaciones. Y hoy vamos a hablar el tema de la disciplina. Inicialmente hablábamos que la disciplina era discipular, pero ya hoy vamos a hablar cómo es cuando ya ha habido una desobediencia voluntaria o intencional. Ya hay una mala actitud, entonces ya se tiene que aplicar una disciplina. Y es muy importante que no solamente queremos obedecer. El otro día un padre le decía al niño que iba parado atrás en el carro, le decía el papá, hijo, siéntate. Y pues el niño no hacía nada de caso. Y finalmente cuando ya el papá se va a parar, porque el niño no hace caso, el niño se sienta, pero le dice al papá, mira papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Entonces muchas veces nuestros hijos obedecen, pero no con una actitud correcta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que no solamente que obedezcan, pero con la actitud correcta. Y esto aplica aún para las esposas, que el esposo dice, ¿cuándo me haces unos chiles rellenos? Y te está rogando mucho tiempo, y entonces con mala gana haces los chiles rellenos y le avientas el plato y le dices, mira, aquí están tus chiles rellenos y di que te fue bien. Pero no es la actitud correcta, y es importante para nuestros hijos que sepan que van a obedecer con una actitud correcta, como les enseñamos las palabras en inglés, yes, I will obey. Sí, voy a obedecer. Eso es lo primero que necesitamos lograr, que el niño diga, sí, voy a obedecer. Y luego voy a obedecer completamente, voy a obedecer correctamente, voy a obedecer inmediatamente y voy a obedecer alegremente. Entonces, queremos que no solo sea la obediencia, sino sea también la actitud. Y en esta palabra de obediencia es hablar, como decir, hacer justicia. Pero otra cosa es amar la justicia. O sea, yo quiero no solamente cumplir al pie de la letra, pero yo quiero amar a Dios, yo quiero amar su palabra, yo quiero amar sus mandamientos. Es andar
en el camino de Dios, pero ¿con qué actitud? Tenemos que caminar humildemente. O sea, reconociendo siempre que Dios es Dios. Algo que a mí me ayudó mucho como niña, porque mis papás cantaban una canción que decía, cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Y muchas veces nosotros solamente obedecemos como exteriormente. Y aquí me estoy refiriendo a los niños, y espero que ahorita Kevin y Stephanie y Irene estén escuchando, que estén todos los niños, porque ahora les vamos a enseñar cómo obedecer y qué dice la palabra de Dios sobre la disciplina y cuáles son las áreas que nosotros como padres es nuestra obligación enseñar a nuestros hijos. Y esta clase para los niños y los adolescentes y jóvenes los va a preparar para ser buenos padres. Ahorita es el momento de tomar las decisiones correctas para poder ser un buen padre, porque las costumbres que tú estás desarrollando ahorita, tus actitudes ahorita con tus padres, te está preparando para un día tener tu propio hogar. Y la otra parte al hablar de obediencia es guardar los mandamientos. Tengo que ser tan estricta en guardar los mandamientos, pero lo que queremos al final del día es tener un temor reverente a Dios. Es un temor de respeto, es un temor de honra, no es un temor de pavor, de estar temblando porque Dios me va a golpear o Dios me va a hacer algo. No, es un temor reverente. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es algo que como niños y jóvenes y adolescentes tenemos que desarrollar. Ahora estamos hablando el tema de la obediencia. Y la obediencia, aquí quiero que me escuchen todos los papás. Algunos tienen hijos de diferentes personalidades, diferentes características, aún quizás diferentes capacidades físicas. Y pensamos que solamente los niños sanos tienen que obedecer. Pensamos que solamente los niños inteligentes tienen que obedecer, pero la obediencia tiene que ser para todos. Aunque sean diferentes rasgos físicos, aunque sea personalidad diferente, aptitudes o capacidades diferentes, habilidades y características diferentes, la obediencia tiene que ser para todos, tiene que ser parejo para todos. Cada quien en lo que nosotros lo que no podemos permitir es la desobediencia voluntaria, porque la palabra de Dios da la instrucción a los hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo y agrada a Dios. Tú quieres hacer lo correcto y quieres agradar a Dios, tu parte, querido amigo, querida amiga, niño, niña, adolescente, joven que me escuchas, es obedecer. Ahora, ¿cómo debe de ser la obediencia? Porque a veces nosotros decimos que obedecemos, pero la obediencia tiene ciertos requisitos. En primer lugar, la obediencia tiene que ser completa. Tenemos una historia muy triste en el Antiguo Testamento de un rey que prometía mucho, era el más alto de todos, era el más guapo, era el más carismático, y él prometía tener un reinado largo de prosperidad, porque Dios había escogido a este rey para reinar, y era el rey Saúl. Pero Dios le da unas instrucciones. Dios le dice, en esta guerra tienes que matar a todos los amalecitas y tienes que dejar a
todos los animales, o sea, fueron instrucciones muy específicas. Y el rey obedeció, pero a medias. Él guardó todo el ganado, dijo, vamos a tener este ganado, están muy buenas las ovejas para hacer un sacrificio a Dios. Y dejó el rey de los amalecitas. Esa historia la pueden ustedes leer en el Antiguo Testamento, no tengo aquí la cita, pero es la historia del rey Saúl. Fue el primer rey de Israel. Y como les digo, prometía todo, pero él obedeció a medias. Y entonces cuando lo confronta el profeta y le dice, ¿qué pasó? Tú tenías todo para ir adelante, pero no obedeciste. Y como no obedeciste, el reino te es quitado. Qué delicado es la desobediencia. Y él decía, pues sí, obedecí, pero fue en parte. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que es completa la obediencia, si no, no es obediencia. Si usted le dice al niño, vas a recoger todos los juguetes o vas a sacar toda la basura de los 3 cuartos del baño, de la cocina y de arriba, y él solamente saca el de la cocina, esto se llama desobediencia incompleta. La obediencia tiene que ser completa. La obediencia tiene que ser inmediata. Y bueno, yo aquí les quiero nada más pasar un tip que les puede ayudar. Nosotros tenemos 5 hijos y tuvimos 5 hijos en 7 años. Y yo no sabía este tip con las niñas. Fueron primeramente 3 niñas. Rebeca Joy, fue Ruth Angélica y Rachel Miriam. Pero alguien me pasó este tip de la regla del 1, 2 y 3 con nuestros niños. Y pues fue mucho más fácil tratar con mis hijos varones, que me decían que era lo más difícil tratar con hijos varones, con esta regla tan sencilla de 1, 2, 3. Pero el 1 es que es una advertencia, el 2 es doble advertencia y el 3 no llegamos. O sea, ya el 3 se llama consecuencia. Yo me acuerdo una ocasión que teníamos una reunión en el Gimnasio Nuevo León en Monterrey, y mi esposo se adelantó con nuestros hijos. Yo iba a llegar un poco más tarde porque llevaba unas visitas para esa reunión. Era una campaña grande en el Gimnasio Nuevo León. Y cuando yo llego al Gimnasio Nuevo León, para mi sorpresa, nuestro hijo Víctor Javes está en una esquina del Gimnasio Nuevo León y mi esposo está en la otra esquina. Quiere decir que el niño se le escapó un rato, y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque mi esposo ni cuenta se daba que el niño no estaba ahí con él. Entonces, para cuando yo subo allá arriba, pues vamos a hacer un circo. Entonces, desde acá abajo, desde la entrada del Gimnasio Nuevo León, nada más le hice a Víctor Javes así, con un dedo. Nada más le hice así. No tuve que correr, no tuve que gritar, no tuve que hacer nada. Y se vino, pero rapidísimo. No hay forma de decir lo rápido que él llegó ahí conmigo, aunque estaba muy lejos, porque estaba en el segundo piso, al otro lado del Gimnasio Nuevo León, de donde yo estaba. Entonces, el ser firmes con la regla, pero hay muchos padres que cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya la última vez que te voy a decir, no. Tú acostumbras a tus hijos a obedecer a la primera, porque tú es el que determinas
hasta dónde ellos van a llegar. Los niños van a probar, a ver si pueden. Yo me asombro con el bisnieto de 10 meses, ya entiende la palabra no. Quiere subir las escaleras y ya sabe que es no y voltea a ver quién le va a decir no, porque sabe que no lo debe de hacer. Yo qué inteligente ese niño que sabe que no debe de ir a cierta parte, porque ya los niños sí entienden. Nosotros pensamos, ellos no entienden. Ellos entienden la palabra no, que quizás es la palabra que tenemos que decirles más seguido, pero yo les sugiero la regla 1, 2, 3, porque les quita de muchas complicaciones. O sea, al decir 1 es una advertencia, al decir 2 es doble advertencia y no llegamos al 3. Fue interesante para mí con mis hijos porque fue mucho más fácil porque casi nunca me desafiaban el 3. O sea, fueron meses que pasaban que David y Jabes no me desafiaron el 3. Y digo, ay, que hubiera sabido eso con las niñas. Pero bueno, ahí les paso esa sugerencia al costo. Pero sí, la obediencia tiene que ser incuestionable. Dice la palabra de Dios, hijos, y aquí te estoy hablando Karen, te estoy hablando Stephanie, te estoy hablando Yasmín, Kevin, Daniel, Israel. La obediencia tiene que ser incuestionable. Ustedes no le van a decir a mamá, pero ¿por qué? Eso no te toca a ti. Tú solamente vas a obedecer y obedecer con una buena actitud. Dice la palabra de Dios, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, como al Señor. En todo, dice, porque esto es justo y agrada al Señor. Hay muchos niños que dicen, pues yo quiero amar a Dios y yo quiero agradar a Dios, pero pues yo no creo que mis papás los tengo que obedecer. La forma que tú obedeces a tus padres es la forma que tú estás obedeciendo a Dios. Y si tú no aprendes a obedecer a tus papás, nunca vas a obedecer a Dios. Entonces, por eso es tan determinante que nosotros como padres tenemos que insistir, y cuesta mucho trabajo. Es más fácil dejar que el niño haga lo que él quiera. Es más fácil que gane la batalla de voluntades. Es más fácil dejarlo que haga el berrinche. Pero aquí es el trabajo nuestro como padres. Y los niños te van a probar hasta dónde tú permites la desobediencia o la desobediencia donde ellos dicen, no, pero ¿por qué? Y hacer todo tipo de argumentos. Y la obediencia debe de ser gozosa, gozosa. Debe de ser alegre, porque todo lo que hacemos queremos glorificar a Dios. Entonces, es muy diferente obedecer con una cara larga. Es muy diferente obedecer a Dios. Ok, Dios, aquí estoy, lo que quieras, pero con una cara, ¿no? Mejor no se llama eso obediencia, porque la obediencia tiene que ser completa, total y alegre. Estos son sugerencias, ¿verdad? Lo de la tía son sugerencias. Ahora sí vamos a hablar del tema de la disciplina. Y en primer lugar, hay muchas personas que nada más oyen la palabra disciplina y inmediatamente lo asocian con castigo, con abuso, con crueldad. Y decimos, no, yo no puedo disciplinar a mi hijo, porque la disciplina de los padres y la disciplina son malas. La Biblia dice, recuerden que la Biblia es nuestro manual de instructivo, es nuestro
donde Dios diseñó la familia, Dios diseñó el hogar, y Él es el que ha establecido cuáles son las reglas para este hogar. Entonces, hay mucha gente que dice, hay que dejar al niño que haga lo que quiera y que a través de la vida él decida, y hay que dejarlo que coma cuando quiera y que duerma cuando quiera y que vaya desarrollándose. No, por algo Dios nos dio la responsabilidad de ser padres. Y si tú me estás viendo ahora por primera vez, quizás esta parte va a decir, pues, ¿cómo? Pero hemos estado hablando de que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, que debemos de criarlos en disciplina, donde ellos son nuestros discípulos, ellos están siguiendo nuestro ejemplo, donde tenemos que criarlos tiernamente en instrucción y amonestación del Señor. Ese es el trabajo de los papás. El trabajo de los hijos es obedecer. Y los padres tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros hijos nos obedecen. Porque si no, pues va a ser un desastre. Otra razón por qué no queremos disciplinar a nuestros hijos es que decimos, es que mi niño es bueno, mi niño es noble, mi niño no tiene mal corazón, todos los niños son buenos, ¿no? La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, y la vara de corrección lo alejará de él. Por naturaleza, sin Cristo, todos tenemos apellido pecador. Le decimos, ¿quién le enseña al niño a morder? ¿Quién le enseña al niño a rezongar? ¿Quién le enseña al niño a mentir? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está, y es contra lo que nosotros como padres tenemos que trabajar. No hay ni un solo niño que sea bueno por él mismo. El único que nos hace buenos, y esa es la bendición tan grande del Evangelio, es Dios. Pero nosotros somos malos, somos pecadores, y tu hijo es capaz de cualquier cosa si no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Tú te puedes sorprender, y de dónde le salieron esas palabras, y dónde le salió esa actitud, y de dónde aprendió tanta violencia. Pues la necedad está arraigada en el corazón del muchacho. En Proverbios 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. O sea, nosotros no podemos tolerar que el niño se salga con la suya. Tiene que aprender a obedecer. Y ahí es donde nosotros como padres amorosos, con temor de Dios, pidiéndole sabiduría a Dios, porque cada caso es diferente, cada niño es diferente, y necesitamos pedirle la sabiduría a Dios para cada ocasión. No podemos decir, aquí estamos tratando de dar algunos tips para los padres, pero no hay una fórmula que diga, haz la receta así. Por ejemplo, vamos a hacer un pastel, entonces le tengo que poner harina y huevo y Rexal y chocolate y lo que sea, fresas y algo. Y siempre la receta va a salir perfecto si le pongo los ingredientes. Aquí no, porque aquí cada individuo es diferente. Por eso yo me tengo que encargar como padre a instruir al niño en el camino que Dios tiene para él, para que ni de viejo se aparte, o sea, que cumpla el destino y el propósito que Dios tiene para él. Hay personas que dicen, no, es que como yo amo tanto a mi hijo, pues no lo puedo disciplinar. No, es imposible, es como un amor falso. Pero Proverbios 13:24 nos dice, el que detiene el castigo
a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué dice? Desde temprano no es madrugar y corregirlo, pero es desde que él está en su tiempo de formación. Hemos hablado que el tiempo de formación de los hijos desde que están en el vientre hasta más o menos los 6 meses. Todo lo que el niño ha aprendido en ese tiempo es lo que ese niño va a hacer. Hay muchas filosofías, hay muchas instituciones que dicen, deme un niño desde que nace hasta los 6 años y siempre será de esta ideología o siempre será de esta forma de pensar, porque el tiempo más importante del niño es de 0 a 6 años y es donde tenemos que trabajar lo más intenso posible. ¿Y qué pasa muchas veces? Dejamos ese trabajo a alguien más. Apenas la mamá se alivia y a los 40 días ya lo pone al niño en el maternal, ya lo pone en la estancia y alguien más está formando a ese niño y esa es nuestra responsabilidad. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, Dios habla de nosotros como hijos. Y dice unas palabras muy fuertes, muy determinantes, que nosotros tenemos que tanto permitir que Dios aplique a nosotros y nosotros también tenemos que poderlo aplicar a nuestros hijos. Dice, ¿y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige? Es muy difícil que el hijo en el momento entienda que si tú lo estás exhortando, que si tú lo estás repitiendo, que si tú lo estás amonestando, él piensa que tú no lo amas, pero tú ya habrás tenido su tanque lleno de amor, tú ya habrás, él sabe que tú lo amas y que por eso lo estás corrigiendo. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Otras personas dicen, no, es que el disciplinar al hijo, eso es abuso de niños. Eso no puede ser. Y en Proverbios, otra vez, que es nuestro manual de instructivo, nos dicen, Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En otras palabras, la vara bien aplicada no va a matar a un niño, no va a causar daño corporal al niño, pero vas a librar su alma del infierno. Vas a librar su alma del Seol. Hebreos 12:11 nos dice, a la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando hay que disciplinar, no es un motivo de gozo. Ni los papás estamos contentos, ni los hijos estamos contentos, pero es algo que se tiene que hacer. Porque si no, el árbol va a crecer chueco. Cuando se está plantando un árbol, es muy importante ponerle palos para que se vaya derecho el árbol. Si queremos ponerle palos ya cuando tiene el árbol 6 años, pues ya es imposible enderezar el tronco. Entonces tenemos que saber lo importante que es que tenemos que trabajar con el niño desde temprano. Dice, verdad, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Cuando algún estudiante aquí en el instituto tiene que ser disciplinado, pues
no es motivo de gozo al presente, pero después hasta nos dicen gracias. Yo me acuerdo que mis hijos cuando estaban chicos, y teníamos que disciplinarlos, estábamos entre enseñarles a decir gracias y decir por favor, y de repente o decir perdóname, y de repente en vez de decir perdóname mami, dice gracias mami. Que ellos estaban confundidos si decir perdóname o gracias, pero después da frutos apacibles de justicia, a los que en ellos han sido ejercitados. Quiere decir que es una y otra y otra y otra vez. Es un trabajo consistente, es un trabajo persistente, es un trabajo constante, es un trabajo día y noche. Trabajar con estas almas preciosas que Dios nos ha regalado. Y hay gente que simplemente no hace nada de disciplina por pura pereza. Por pura pereza. Tu hijo es como un jardín. Para que pueda haber un fruto de un huerto, se tiene que barbechar la tierra. ¿Qué es barbechar? Hay que quitar las piedras, hay que quitar lo duro de la tierra, hay que meter el asadón, hay que meter diferentes cosas para suavizar la tierra, y luego hay que sembrar, hay que fertilizar, hay que regar y hay que arrancar las malas hierbas. Eso implica mucho trabajo. Muchas veces en estas clases hemos dicho que ser padres es mucho trabajo, pero es tu prioridad. Y qué honor y qué privilegio poder decir, Dios, me diste estos hijos y ahora ellos están aquí cumpliendo el propósito y el blanco y la meta que tú tenías para ellos. Ahora, ¿qué no es la disciplina? ¿Qué no es la disciplina? La disciplina no es falta de amor. No es falta de amor. La disciplina no es ira. Es tan importante que nosotros al momento que vamos a disciplinar a nuestros hijos, lo hagamos tranquilos. A lo mejor el hijo te hizo enojar y tienes que contar hasta 100 para poder llegar y con calma disciplinar. A lo mejor tienes que decir el Padre Nuestro lentamente, pero ira produce ira. Y muchas veces lo único que se hace es pellizcones y el chanclazo y la patada. Esto no va a producir, esto no es disciplina. Eso es desquite, eso es coraje. Y la ira va a producir más ira. Por eso era tan importante la clase de ayer donde nuestro corazón esté sano. Padre, quizás tú fuiste disciplinado, madre, quizás tú fuiste disciplinada y quizás tú pensaste que era injusto y tú te das cuenta que al momento que tienes un hijo, que ahora tienes que disciplinar, ese coraje que tenías ya sale a flote. Entonces tú no puedes disciplinar a tus hijos con ira, porque lo único que va a producir es ira. Entonces, la disciplina no es ira. La disciplina no es venganza. Hay personas que dicen, ¿cómo me hicieron a mí cuando ahora va la mía? Y hay personas que literalmente se gozan de castigar al niño y se pasan casi del límite porque es tanto ese sentido de venganza. Tú tienes que hacerlo con un corazón sano. Tú tienes que venir a Dios y decir, Señor, crea en mí como Padre un corazón limpio, un corazón recto, un corazón humilde, y permíteme a mí ver a mis hijos como tú me ves a mí como hija tuya. La disciplina no es forzar a otro a conformarse a mi voluntad. A veces nosotros pensamos que la disciplina es control. Nosotros no podemos controlar a nadie. Nosotros podemos dirigir, podemos entrenar, podemos instruir,
pero no podemos obligar a las personas, como decir, tengo aquí esta caja y a fuerza yo voy a meter al niño en este molde. A fuerza yo lo voy a obligar a que él tiene que ser como yo quiero que sea. No, nosotros, cada niño tiene su personalidad, tiene su temperamento, tiene su destino, y nosotros solamente estamos ayudándole a que él cumpla ese propósito que Dios tiene para él, pero sí tenemos que tener el requisito de la obediencia. La disciplina tiene que ser un refuerzo amoroso. El niño tiene que saber, aunque en el momento quizás no lo cree, pero él tiene que saber, hijo, te voy a disciplinar porque te amo. Te amo tanto que no puedo dejar que seas rebelde. Te amo tanto que no puedo tolerar que me mientas. Te amo tanto que no puedo tolerar que me rezongues. Te amo tanto, por eso te tengo que disciplinar. Mi prueba de mi amor es que te tengo que disciplinar. La disciplina es sacrificial. Nosotros preferiríamos dejar que hagan lo que quieran, pero requiere mucho trabajo y nos duele a nosotros. A mí me dolía mucho cuando yo tenía que disciplinar a mis hijos. A mi esposo le dolía cuando teníamos que disciplinar a nuestros hijos. Es sacrificial y es más fácil no hacerlo. Es más fácil dejar que el niño haga y piense y diga lo que quiera, pero nosotros estamos preparando una descendencia para Dios. Queremos decir, Señor, gracias porque me has confiado estos hijos. Y quizás yo te estoy hablando y tú eres madre sola. Has tenido que enfrentar la vida sola. Y Dios dice, aquí estoy contigo. Pero como quiera, tú tienes que ser firme como madre. No puedes dejar que el niño, porque muchas madres dicen, es que como no tiene papá, pues le tengo que dejar que haga lo que quiera porque pues le hace tanta falta a su papá. No, como quiera, el niño tiene que aprender a obedecer y a obedecer a la primera y obedecer con una buena voluntad, con una buena actitud. La disciplina se puede malinterpretar, se puede resentir y hasta el niño se puede rebelar, pero uno como padre tiene que ser firme. Aunque el niño diga, mamá esto, mamá aquello, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que ser firmes. Ahora sí ya ha llegado el momento y podemos hablar de diferentes formas de disciplinar. Hay varias naciones que no permiten la vara. A la palabra de Dios habla muy claro de la vara, habla de cómo debe de usarse la vara, no es como abuso infantil, es instrucciones muy claras, pero hay otras formas como consecuencias, o sea que el niño, en casa nosotros teníamos de que si los niños no tendían su cama en la mañana, antes de salir a la escuela, les decíamos, pues estabas demasiado cansado que no pudiste tender tu cama. Entonces, la consecuencia no amerita que se le va a disciplinar, porque hay que pensar qué es la consecuencia según la ofensa. Entonces, lo único que decíamos, en vez de acostarte a las 8:30, que es la hora rutina de acostarse, y es tan importante, padres, aún en este tiempo de cuarentena, que usted mantenga un horario, que mantenga las comidas con un horario, que mantenga una rutina, porque cuando es todo un desorden, la casa, los horarios, la rutina, la hora de dormir, la hora de levantarse, causa mucha confusión en los niños. Los niños necesitan tener límites, los niños están más felices cuando ellos saben, me tengo que dormir a las 8:30. Pero en este caso, cuando ellos no tendían la cama por sí mismos, en la mañana solamente les decimos, bueno, ahora te tienes que acostar a las 7 en vez de las 8:30. ¿Por qué? Porque era
era la forma de mostrar que una consecuencia. Otra forma que padres han encontrado para disciplinar a sus hijos, y ustedes pueden ver toda la gama de información que hay sobre esto, y estoy tratando de hablar un poquito, nada más. Cada padre, cada madre tienen que ponerse de acuerdo. Una de las cosas más importantes es que ustedes se pongan de acuerdo. Quizás mi esposo castigó injustamente o disciplinó injustamente a una de mis hijas y me di cuenta. Bueno, yo no le voy a reclamar a él enfrente de la niña. Eso lo vamos a hablar en privado y nunca la niña se va a dar cuenta que nosotros hablamos esto. Ya si mi esposo tiene que disculparse porque no fue justo o alguna cosa, pero nunca permití que los hijos pongan como la palabra cuña, o sea, que los hijos no nos puedan separar. Nosotros tenemos que estar en un acuerdo total. Muchas mamás, cuando el papá los disciplina, contestan al niño, pues vamos, ese papá tan mal, ahora vamos a pegarle a él, ¿por qué nos hizo esto? Entonces, no hay un acuerdo y va a ser un desastre porque no están de acuerdo la pareja. Ellos tienen que ver ese modelo que están de acuerdo la pareja y tienen que estar de acuerdo como esta familia. O sea, yo venía de la familia Ostwaldner, mi esposo venía de la familia Martínez Ibarra, pero nosotros como pareja teníamos que decidir ¿cómo vamos a llevar la familia Martínez Ost? Porque ahora es un nuevo hogar, ahora es una nueva familia y nosotros somos los responsables delante de Dios. Tomamos de todo, pero tenemos que estar de acuerdo los padres y esto es tan importante que estén de acuerdo. Si alguna vez tú como padre o madre has demeritado la disciplina de tu pareja, pide perdón a tus hijos, porque entonces ellos están viendo que tú no honras y no respetas, o no se honran y no se respetan mutuamente. Entonces, hay otras formas de disciplinar, especialmente el niño, el quitarles el celular, el quitarles el iPad, el quitarles ciertas cosas, ciertos privilegios. Toda responsabilidad lleva privilegios y cuando no se cumple la responsabilidad, entonces se tienen que quitar los privilegios. La forma que tú decidas, porque cada quien tiene que decidir, cada quien tiene que pedirle la ayuda a Dios, cada quien tiene que buscar en la palabra de Dios, porque son muchas las cosas que enfrentamos. Yo no te puedo decir una fórmula así, así, así y va a salir el pastel, porque hay tantas variantes, pero cuando vamos a disciplinar, sí hay ciertas cosas que tenemos que considerar. Cuando vamos, ya sea que vamos a usar la vara, ya sea que vamos a decirle al niño que tiene que estar en tiempo de pausa. ¿Qué significa tiempo de pausa? Que tiene que estar ya sea sentado, con las manos quietas, sin moverse, y obviamente va a ser según la edad del niño. Pero yo veo niños que es la peor disciplina que le pudieran dar es ponerlo quieto. Pero ellos entienden que eso es una disciplina y eso tiene que ser donde damos una advertencia clara. Cada vez que vamos a disciplinar tenemos que dar una advertencia clara y tenemos que establecer que el niño entienda su responsabilidad. Entonces yo voy a hacer así como que yo voy a disciplinar a uno de mis hijos y yo los invito que ustedes puedan estar ahí conmigo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Que esta costumbre que la agarramos mi esposo y yo, la tomamos de mis padres. Entonces yo estoy hablando del acuerdo que nosotros teníamos. Entonces, en primer lugar tiene que ser en privado. Nosotros usamos el baño,
porque el baño es el lugar más privado, es el lugar donde nadie más puede interferir, porque no queremos interferencias ni avergonzar al niño. Esa es una cosa entre el niño y papá o el niño y mamá. Entonces, llega el niño y le pregunto, ¿por qué te voy a disciplinar? Y el niño me dice, es que, y ya dice, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, el niño tiene que saber por qué se le va a disciplinar, o sea, establecer la responsabilidad, que el niño sepa qué fue el error que cometió, por qué se le va a disciplinar. No es nomás porque te enojaste, no nomás es porque se te ocurrió, no es nomás porque ahora dijiste, ahora sí voy a poner las cosas en orden y no va a pasar ni una, porque muchas veces somos así muy variables y eso causa mucha confusión. Entonces, tenemos que comunicar con nuestros hijos, a mí me duele mucho tener que disciplinarte por esto. No, me duele que tú, como mi hijo, no me obedezcas. Entonces, yo tengo que disciplinarte. Y aquí, en nuestro caso, aplicábamos la vara. Y normalmente eran 3. Nunca se debe de usar una chancla, nunca se debe de usar la mano es para abrazar, la mano es para acariciar. Entonces el niño tiene que saber que la mano no es como para castigar y darle el manotazo y darle el pellizcón, porque si no el niño nunca va a saber qué esperar, ¿verdad? Se va a escabullir del abrazo, porque nunca sabe en qué sentido de humor está la madre o está el padre. Entonces, mi papá usaba el cinto, mi esposo y yo usábamos el cinto, hay personas que usan una varita, hay personas que usan, pero tiene que ser algo neutral, ¿ok? Y normalmente el lugar que todos los médicos y sociólogos y todas las personas que tienen que ver con el comportamiento están de acuerdo que el lugar más donde hace menos daño al niño es exactamente en la pompis. O sea, el niño está muy acoginado a ese lugar, que solamente va a sentir el dolor de la vara o va a sentir el dolor del cinto, pero no lo va a dañar. Pero hay padres que agarran una vara, que agarran un cinto, que agarran y golpes así, ¿no? Es en privado, es con mucha ternura y es con mucha firmeza. Y tenemos que disciplinar hasta que se quebrante la voluntad. Aquí lo importante es no el espíritu del niño. No queremos que se desanime, no queremos que se frustre, no queremos que se desilusione. Y luego ya terminamos este proceso y le digo al niño, ahora ¿qué dices? Perdóname, mami, perdóname. Y entonces le pedimos perdón a Dios, lo abrazo y asunto terminado. Viene mi esposo y solamente le voy a platicar en privado. No vamos a hacer todo un show. Cada vez que llega un abuelo, una abuela, que llega la tía, que no. Esto es en privado. Y luego siempre tenemos que evaluar cómo respondió mi hijo. ¿Cómo respondió mi hijo a esta disciplina? Hemos estado hablando el tema de disciplina. Hijitos, yo sé que ayer sí me querían mucho y a lo mejor hoy ya no me quieren. Pero quiero saber si me están escuchando, quiero saber de dónde nos están escuchando el día de hoy. Que puedan ustedes darle me gusta a la página del Instituto Ministerial El Calvario. Estamos tomando una pausa para que ustedes puedan tomar tiempo para hacer algún comentario
Y me escribió un joven ayer, dice, hermana, yo soy su fan, un joven, un adolescente. Dice, porque ahora mi papá considera que yo soy su oveja más importante. Antes, esta persona es pastor y él siempre consideraba que las ovejas de la iglesia eran lo más importante. Dice, pero ya con su plática, ya mi papá entendió que yo soy su oveja más importante de su rebaño. Porque cada persona tiene que ser primeramente pastor en su propia iglesia. ¿De dónde nos están viendo? Chihuahua, Nueva York, Chihuahua, Guadalajara, Nicaragua, Chile, Ciudad de México. Hemos tenido gente de Bolivia, de China, de Chile, de Venezuela, de Matamoros. Reynosa. Muy bien. Pues hemos hablado en esta tarde de disciplina. Los momentos que tenemos que disciplinar son cuando hay desobediencia voluntaria y cuando hay malas actitudes. Hemos hablado de los obstáculos para la disciplina, lo que la disciplina no es y cómo disciplinar a nuestros hijos. Siempre es terminar ese tiempo de disciplina con una oración, porque queremos siempre guardar el corazón de nuestro hijo. Y ahora vamos a hablar de las áreas que solamente nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos. Nadie más puede tomar esta responsabilidad, ni la escuela dominical, ni la iglesia, ni el gobierno. Y me gustaría que cada papá y mamá que me está escuchando, que está viendo, me digan, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Todavía no sabes qué responsabilidad es, pero aquí vamos a decir. Lo primero es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Yo tengo que enseñar a mis hijos, particularmente a través del ejemplo, de que nuestra primera obediencia es a Dios. Y como consecuencia de obedecer a Dios, tienen que aprender a obedecer a los padres. Nosotros somos los que tenemos que estar así continuamente hasta que el niño obedezca en la forma correcta, con la actitud correcta, y no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar y a temer a Dios. Y esa es la parte que ellos van a ver en nosotros, que nosotros no le tememos a la gente, no le tememos a la autoridad. Nuestro primer temor, nuestra reverencia y nuestro respeto es a Dios. Como les platicaba el coro que mis papás me decían, Ruth, yo confío en ti. Pero me cantaban la canción. Cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. No nos temas a nosotros como padres, porque nosotros no podemos estar 24/7, pero Dios sí. Y tú a quién le vas a dar cuentas es a Dios finalmente. Nosotros te estamos ayudando en este proceso hasta que tú tengas tu encuentro personal con Dios, pero tenemos que ser firmes y constantes. Lo tercero que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es a perdonar. Y los niños son muy fáciles para perdonar. Los niños pueden pelearse hoy y se perdonan, y la semana que entra ellos no tienen ni la más remota idea por qué estaban peleando. Ya no se acuerdan. ¿Por qué? Porque perdonaron. No guardan ese resentimiento, no guardan ese dolor. Pero nosotros como adultos batallamos mucho, y nosotros tenemos que modelar tanto pedir perdón como perdonar. Y esto es algo que quizás si de toda la clase que han estado escuchando,
solamente se les quedara una sola cosa, es aprender a pedir perdón, es aprender a perdonar. Y mi hermana tiene una frase y tiene un sueño que todo mundo pudiera decir, nada más la frase, yo perdono. Mi hermana Joy de la Ciudad de México, yo perdono. ¿Se imaginan cuántos hogares se podrían rescatar solamente con esa frase? Yo perdono. Si la persona me pide perdón o no me pide perdón, yo perdono. En primer lugar, porque me conviene. El resentimiento nos afecta física, emocional, espiritual, nos afecta en muchas formas la falta de perdón. Entonces, tenemos que desde niños enseñarles a pedir perdón y a perdonar. Si aprenden desde niños, va a ser mucho más fácil cuando ellos tienen su propio hogar. Entonces, hijos que me están escuchando, aprende a pedir perdón a tu mami, a tu papi. Aprende a perdonar y a pedir perdón. Que nos podamos acostar en la noche en paz, sin ninguna ofensa, sin ninguna cosa aquí en el corazón. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo le decía a la gente, solamente tienes hasta la noche para estar enojado. Pero entre más tiempo duras enojado, más afecta todo tu cuerpo, todo tu ánimo, todo la amargura contamina todo. Ya si la esposa está enojada, no va a ser la cena igual. Si el hijo está enojado, no va a ser la tarea igual. Entonces, tenemos que ser como muy espontáneos en pedir perdón, estar muy sensibles cuando ofendemos y pedir perdón y perdonar. Y esto se aprende en casa. Esto se aprende en casa. Hijitos, díganle a papá, perdóname, perdóname, perdóname. Y todos tenemos que decidir, yo voy a perdonar. Si me piden perdón o no me piden perdón, yo como quiera voy a perdonar. Lo otro que nosotros tenemos que enseñar, o sea, nadie más puede hacer nuestro trabajo, es a decir la verdad. Y es decir la verdad con nuestra vida, con nuestros hechos. No es, ¿cómo son las mentiras? Medias verdades, verdades ocultas, el exagerar, el hacer creer a la otra persona. David y Cintia dan la escuela de matrimonios y muchas personas están muy entusiasmados las primeras 2, 3 clases, pero cuando ya se trata de quitar las mentiras, de decirle al esposo la verdad y decirle a la esposa la verdad, muchos no quieren enfrentar esto. Y esta es una de las cosas más delicadas que nosotros tenemos que trabajar en nuestros hijos. Nosotros caminar, dice el Salmo 101, yo camino en integridad en mi casa. En otras palabras, soy de una misma pieza. Mi esposo decía, ustedes donde me vean, me van a ver igual. 24/7 me van a ver igual. No soy una cosa en un lugar y otra cosa en otro. Y nuestros hijos tienen que ver que somos de una sola pieza, que hablamos la verdad. Y solamente en casa vamos a poder tratar esto porque tenemos la relación más cercana con los hijos. Nosotros pudiéramos cambiar la nación solamente con enseñar, no mentir.
No mentir, no robar y obedecer, nomás con esas 3 cosas. Podría ser una transformación a la nación, pero cuando menos vamos a transformar nuestro hogar. Obedecer, no mentir y no robar. Tenemos nosotros que tomar la tarea difícil de enseñar a nuestros hijos a hacer todos los modales. A veces nosotros queremos que la escuela les enseñe a decir por favor, a decir gracias, a cómo se deben de cepillar los dientes, a cómo deben de meter la silla cuando se levantan, a cómo deben de llevar su plato a la cocina, a cómo no deben de causar trabajo para otras personas. Los modales, las reglas de la urbanidad, las reglas de la cortesía, las reglas de respeto se enseñan en casa y se tienen que repetir y repetir y repetir. Y desde que el niño empieza a hablar, le enseñamos a decir por favor, le enseñamos a decir gracias, porque es nuestra responsabilidad y tenemos que enseñarles a trabajar. A trabajar. Aquí hay mucho que trabajar, porque muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, tú estudia y yo voy a hacer todo por ti. La mamá le dice a la hija, yo voy a lavar por ti, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a lavar las vasijas, yo voy a cocinar por ti, tú nada más estudia. Toda persona tiene que empezar a trabajar. Hay una regla que dice, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Entonces, tiene que ser como parte de nuestra rutina diaria el trabajo. O sea, el niño, hay ciertas cosas que si él tira algo, lo tiene que recoger. Un niño de 2, 3 años ya puede reunir los cestos de la basura, o sea, cada uno conforme a su capacidad, pero en esta casa todos trabajamos. Y con una buena actitud. Hay formas de hacerlo. A ver, vamos a ver si limpiamos la mesa y voy a contar del 30 hasta el 0. Y es impresionante cuánto los hijos pueden hacer de contar 30, 29, 28, 27, hasta llegar a 0, ya la cocina está limpia, se hace un juego, se hace divertido. Pero muchas veces tiene que ver mucho la actitud que nosotros tomamos ante el trabajo. Muchas veces la madre se queja de que está la cocina llena de vasijas y que está el tiradero en la sala y que hay tanta ropa que lavar y pasamos quejándonos y quejándonos y quejándonos. Entonces nuestros hijos, ese es el modelo que tienen. Entonces cuando hay que hacer algo de trabajo, pues no lo hacen con alegría, no lo hacen con voluntad y quisiera otra vez enseñar a los niños, no puedo cantar aquí en este momento, pero en mi casa, alrededor, yo limpio zapatos con amor. Lavo vasijas, cocino también, hago mandados, sí, muy bien, hago todo sin quejarme. Y la palabra de Dios dice, lo que hagas en palabra o en hecho, hazlo para Dios. Entonces el secreto de que tus hijos puedan aprender a trabajar, es decir, lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, aunque parezca tan rutinario, lo estamos haciendo para Dios. Les digo a los jóvenes, agarra la escoba y dile a la escoba, no te suelto hasta que no me bendigas. O sea, yo quiero encontrar una bendición con alegría trabajando. Si tengo que barrer, voy a barrer. Si tengo que trapear, voy a trapear. Pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer para Dios. Y ese es donde ellos tienen que ver esto en casa. Recuerden que en casa estamos modelando, en casa estamos enseñando cómo debe de ser un hogar. Y si todos trabajamos unidos, qué gozo será. O sea,
que todos sentimos, este es nuestro proyecto, esta es nuestra casa, queremos que nuestra casa sea un lugar saludable, queremos que nuestra casa sea un lugar alegre, que queremos que nuestra casa sea un cielo aquí en la tierra. Entonces vamos a cada quien a poner nuestra parte, porque muchas veces le dejamos todo el trabajo a la mamá. O le dejamos todo el trabajo a las niñas. Decimos, es que los niños no trabajan. Los niños no tienen que lavar vasijas. En nuestra casa, y yo les platico nuestra experiencia como padres, porque no tengo más de dónde tomar referencia, pero teníamos 5 hijos, entonces ellos tenían la responsabilidad, uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, de que ellos tenían que hacer la cena y tenían que limpiar la cocina. Entonces, si a veces querían usar platos desechables, eso era opción de ellos, porque era su responsabilidad, pero ya sabían cómo lo iban a planear. Uno le tocaba el lunes, vamos a decir que a David le tocaba el lunes, a Víctor Javes le tocaba el martes, a Rebeca Joy le tocaba el miércoles, a Ruth Angélica le tocaba el jueves y a Rachel Miriam le tocaba el viernes. Entonces, cada quien sabía que tenía su responsabilidad. Hoy tenemos una regla en casa de que quien hace la comida no es quien limpia la cocina, pero esos ya son acuerdos. Pero lo que es que cuando vamos a trabajar, tenemos que hacerlo con una actitud correcta. Y tus hijos están viendo. Me ha tocado lavar muchas veces las vasijas. Me dicen que cuando yo nací le dijeron a mi mamá, pues ya tiene quien le lave las vasijas, porque ya nació una niña. Y yo he lavado muchas vasijas a través de los años y me pongo el himnario ahí y canto los himnos y disfruto cantando y ya en un ratito ya está la cocina limpia. Pero si vamos a hacer el trabajo, vamos a hacerlo con una buena actitud, vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo para el Señor. Ahora vamos a hablar un tema muy delicado. Y este tema casi nunca se habla en casa, pero este tema se tiene que hablar en casa y me estoy refiriendo al tema del sexo. Nadie quiere hablar sobre el sexo. Mi esposo y yo hemos viajado en como 40 naciones y en todos los lugares donde hemos ido y que hemos dado seminarios para padres y que hemos dado seminarios para familias, para matrimonios, el primer problema, se puede decir, es general, la falta de educación en los padres. Y la consecuencia es que los jóvenes tienen sexo antes de casarse, porque no entienden, porque sus padres no saben o no se atreven a hablar, y el único lugar saludable y sano donde tus hijos deben de aprender sobre el sexo es en la casa. Y empezamos desde muy pequeños a enseñarles a los niños que hay partes que todos pueden ver y hay partes que nadie debe de ver. Tenemos que enseñarle que hay partes públicas de su cuerpo y tiene que ser tan natural como cepillarse los dientes, y el niño va creciendo con una sana, va a tener una mente sana en cuanto al tema del sexo, porque si usted no le habla a su hijo sobre el sexo, todas las preguntas que ellos les hacen, es como contestar en forma natural, pero muchos padres cuando les hablan del sexo a los hijos y les preguntan, ay, se ponen rojos y se ponen morados, hijito, esas cosas no se hablan. Entonces el niño toma el concepto de que eso es malo.
la diferencia que Dios hizo hombre y mujer, que Dios hizo las partes del cuerpo del hombre y de la mujer. Todo eso se tiene que enseñar sanamente en casa. Pero ellos están viendo nuestra reacción porque ellos van a ser educados afuera y ellos tienen que tener un refuerzo que nosotros como padres tenemos que enseñar. Yo me tuve que hacer valiente en hablar este tema. Yo decía, yo no voy a hablar del sexo ni en la iglesia, ni voy a hablar a los matrimonios hasta que sea abuela. Bueno, ya soy bisabuela. Pero yo estaba discipulando un grupo de mujeres y ellas tenían un concepto equivocado del sexo y ellos entonces empezaron a tener repercusiones con sus esposos y dije no, yo tenía 22 años en ese tiempo y dije pues tengo que enseñar y nosotros en casa teníamos que enseñar a nuestros hijos que Dios hizo niño y niña, que Dios hizo las relaciones sexuales íntimas solamente para un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que como padres, como pareja, nuestro tiempo de intimidad sea en privado totalmente. Hay personas que se descuidan mucho y suceden muchas cosas que traen muchas consecuencias, como abuso sexual, como tantas cosas que duelen tanto el corazón escuchar cuando niños, cuando niñas, en vez de entender el plan que Dios tiene para el sexo, porque Dios es el que diseñó el sexo, Dios es el que diseñó el matrimonio, y nosotros como padres, tan natural como les enseñamos a cepillarse los dientes, tan natural como les enseñamos a comer con la boca cerrada, tenemos que poder hablar naturalmente sobre el sexo. Esa es nuestra responsabilidad. Es parte de ser papá, es parte de ser mamá. Estoy leyendo la cartilla, te estoy leyendo el trabajo que implica. No es nada más hacerles de comer, no nada más es ayudarles con la tarea, no nada más es lavar la ropa. O sea, nosotros somos los que estamos guiando al niño para que pueda crecer sano, social, emocional, físico y espiritualmente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a no ser egoístas, a ser generosos. Qué bonito es decirle a su niño, ¿por qué no regalas algunos de tus juguetes? Con 4 o 5 tienes suficiente, no necesitas más. ¿Por qué no regalas para otros niños? Y siempre el niño está viendo que papá y mamá están dando, son generosos. Tenemos que aprender a extender la mano y los niños van a aprender a no ser egoístas. Ellos aprenden a ser egoístas de nosotros porque al inicio de 2, 3 años sí es todo mío, 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 pero después ellos empiezan a compartir, pero después ellos ven que nosotros no nos honramos los unos a los otros, no preferimos los unos a los otros, no perdonamos a los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el egoísmo es lo que reina en la casa. Y casi todos los problemas es porque soy yo primero. Ese es el egoísmo. Y nosotros tenemos que enseñar a los hijos otro modelo. Otra canción que mis papás siempre nos cantaban era Jesus, Jesús, una J, Jesús, o otros, y luego finalmente you, una Y, tú. What a wonderful way to spell joy. Qué bonito es poder deletrear la palabra gozo con estas 3 letras. Jesús, los niños me están viendo, ¿de dónde me están viendo? Jesús primero, otros en segundo lugar y luego tú al final.
si esto puede suceder en nuestro hogar, donde siempre estamos dándole la prioridad a Dios, estamos dándole la prioridad a otros, estamos siendo generosos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con lo que Dios nos da, siempre tenemos la mano extendida para dar, y eso se va a modelar en casa. Esto se va a modelar en casa. Finalmente tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen potencial. Tenemos aquí una manzana, y aunque sea una manzana chiquita, pudiéramos preguntar cuántas semillas hay en esta manzana. Pudiéramos decir, como está chiquita, pues a lo mejor nomás hay 2, pero qué sorpresa, a lo mejor tiene 7. Puede haber desde 4 hasta 9 semillas en una manzana. Y decimos, pues solamente son poquitas semillas dentro de una manzana. Pero ahora yo te quiero hacer la pregunta, ¿cuántas manzanas hay en una sola semilla? Separamos las 6, 7 y agarramos una. ¿Cuántas manzanas hay en una sola semilla? En una sola semilla hay árboles que tienen manzanas, que tienen semillas, que tienen más árboles, que tienen más manzanas, que tienen más semillas, y si al final vemos que el potencial de una sola semilla es un huerto. Tu hijo conoce a Dios, tu hijo entiende el amor de Dios, tu hijo se deleita en Dios, y no nos imaginamos lo que Dios puede hacer a través de ellos. Cuando yo era niña, mi mamá me platicaba del mundo. Ellos iban a ir a Asia de misioneros, y Dios los trajo en una forma muy particular, muy soberana, los trajo a México. Y yo doy gracias a Dios que Dios los trajo a México, porque aquí en México había un mexicano que era mi tesoro, fue mi tesoro por 48 años, y lo hecho en México está bien hecho. Yo soy casada con un mexicano y muy orgullosa de ser casada con un mexicano. Mi esposo se llamaba Victorio Martínez Ibarra. Pero mis papás, aunque estaban en México, ellos pensaban en el mundo. Ellos pensaban no solamente mi casa, no solamente mi lugar donde yo estoy. Y ellos me hablaban del mundo. Y uno de niño puede soñar mucho, uno de niño puede decir muchas cosas, y es el tiempo que nosotros somos como que nada se nos hace difícil. Y yo me acuerdo hasta qué vestido traía, me acuerdo que estaba sentada en el piso y mi mamá me hablaba de India, me hablaba de África, me hablaba de China, y yo tenía 8 años. Estábamos en un tiempo de escasez muy, muy difícil como misioneros en aquel entonces, pero mi mamá no pensó en la escasez en que nosotros estábamos. Ella solamente estaba entendiendo la pasión que Dios tiene para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo voy a ir a India, yo voy a ir a África, yo voy a ir a China. Y tenía 8 años. ¿Y saben qué? He ido a India, he ido a África, he ido a China. O sea, cuando tus hijos conocen a Dios, cuando tus hijos son amados por Dios, cuando tus hijos obedecen a Dios, tú no puedes imaginar lo que Dios puede hacer a través de ellos. Tienen un potencial, cada semilla, de ser un huerto. Cada niño tiene el potencial de ser una nación. Entonces, cuando tú estás pensando un niño, una niña, no pienses nada más el momento. Estas son almas eternas que se convertirán en naciones. ¿Y qué nación estoy levantando? ¿Qué generación estoy levantando para Dios? Estas áreas que yo les digo, nadie más las puede hacer. Nadie más puede enseñar a tu hijo a amar a Dios, a obedecer a Dios.
Nadie puede enseñarles a ellos a obedecer a sus padres. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho esfuerzo, pero tenemos que tomar el compromiso. Dios, yo quiero que tú me ayudes a ser un padre, una madre temeroso de Dios, que primeramente yo ame a Dios con todo mi corazón, que primeramente yo entienda lo que es el Evangelio, que yo pueda entenderlo para que yo lo pueda explicar a mis hijos, que yo pueda amar tu palabra para que ellos puedan ver que yo amo tu palabra, que yo pueda temer a Dios y ellos van a temer a Dios, que yo pueda perdonar y ellos van a perdonar, que yo pueda decir la verdad y ellos van a decir la verdad, que yo pueda tener una actitud correcta al trabajar y ellos van a tener una actitud correcta al trabajar, que yo les pueda enseñar sobre el sexo, cuál es el diseño tan maravilloso que Dios ha establecido para el matrimonio. Y yo quisiera que ahorita todos los niños, todos los jóvenes que me están escuchando de 10 años para arriba, levanten la mano los que están ahí. ¿De dónde están? ¿Quiénes son? De 10 años para arriba. Yo quiero pedirles un favor muy especial. ¿Están ahí? ¿De dónde están? Ya se me durmieron los niños, los adolescentes. ¿Hay alguien? ¿Toc, toc? Bueno, padres. Ángel y Angelina. ¿Cómo? Ángel y Angelina. Ángel y Angelina. Angelín. Angelín. Karim. Karim. Muy bien. América Paola. Yo quiero que tú puedas decidir que tú quieres tener una familia que sea una generación para Dios. Y que tú puedas decir cuando un jovencito te dice qué guapa, qué guapo, te empiezan a decir muchos piropos. Y entonces dicen, mira, si de veras quieres algo, pues permíteme hacer esto o aquello, que tú puedas poner una regla y decir, mientras que no soy de alguien, no me toques. Mientras algo no es tuyo, no lo toques. Así de sencillo. ¿Cuántos niños me dicen? Yo me voy a guardar. Yo quiero levantar una familia para Dios. Desde hoy las decisiones que los niños y los adolescentes y los jóvenes están tomando va a determinar cómo van a ser sus hogares. No es aprender apenas a ser padres cuando ya tenemos el título y empezar a hacer la carrera, sino desde ahorita ustedes están preparando a sus hijos que van a levantar una generación para Dios, que ellos van a levantar una generación para Dios, que ellos van a levantar una generación para Dios. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos nuestra tarea como padres. Así que hijos, a obedecer a Dios y a obedecer a sus papás. Amar y temer a Dios. Aprender a perdonar y pedir perdón. Aprender a decir la verdad y aprender modales. Todo esto se aprende en casa. No podemos dejar esta responsabilidad a nadie más. Y qué bonito este tiempo de quédate en casa, porque tenemos todo el tiempo del mundo para transformar nuestro hogar. Si de veras ponemos diligencia, que decimos, yo voy a barbechar, yo voy a regar, yo voy a fertilizar, yo voy a hacer todo lo que tenga para que este hogar sea un hogar para Dios, sea una sucursal del cielo. Que tengamos una actitud correcta al trabajar, que entendamos claramente el tema del sexo. Y es, padres, cualquier pregunta que tu hijo te hace, contéstale naturalmente, aprende. Es importante que las madres platiquen con sus hijas y que los padres platiquen con sus hijos. Es demasiado importante. Antes que los amigos de la calle, antes que los amigos de la escuela, ustedes tienen esta oportunidad en este momento. Y la Biblia nos da unas instrucciones a los jóvenes muy importantes. Dice,
nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y en 6 cosas vamos a ser ejemplo. Vamos a ser ejemplo en actitud, en espíritu. Vamos a ser ejemplo en nuestra forma de hablar. Vamos a ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Vamos a ser ejemplo en nuestra fe. Vamos a ser ejemplo en nuestro amor. Y vamos a ser ejemplo en pureza. En pureza. Entonces son 6 cosas que nosotros tenemos que yo te quiero retar, joven, señorita, que tú digas, yo voy a ser un ejemplo, yo voy a ser un modelo en cómo debe de ser una buena actitud, cómo debe de ser el amor. ¿Quieren saber cómo es el amor? Véanme a mí. ¿Quieren saber cómo es la fe? Véanme a mí. ¿Quieren saber cómo se debe de hablar? Véanme a mí. ¿Quieren saber cómo se debe de comportar? Véanme a mí. Vean la pureza en mi propia vida. Entonces, por el final, en casa es donde se aprende la disciplina, es donde se aprende la instrucción, es donde se aprende a través del ejemplo. Quisiéramos que nos pudieran decir con qué se quedan de esta clase y que nos ayuden a compartir esta página, que puedan darle me gusta, dale clic en me gusta y comparte esta lección. Y luego, como en 1 hora, vuélvela a compartir. En otra hora, vuélvela a compartir. Mañana compartan todas estas lecciones. Podemos hacer una diferencia. Y qué bonito que todos los niños de aquí a 40, 50 años van a ser entonces abuelos y a lo mejor tatarabuelos van a decir, yo me acuerdo de la cuarentena, y yo me acuerdo que desde ese tiempo que parecía tan oscuro, que parecía tan difícil, que era muy difícil porque no había trabajo, porque no podíamos salir, porque no podíamos ir a la escuela, porque parecía que se iba a acabar el mundo, pero mi hogar fue transformado. Es por eso que hemos tomado este tiempo, porque con Cristo en la familia, un feliz hogar, con los principios de la palabra de Dios, tenemos el instructivo. Entonces es un compromiso, padres, hijos, jóvenes, nos vamos a comprometer a obedecer a Dios, nos vamos a comprometer con la ayuda de Dios a temer a Dios, a honrar a Dios, y vamos a hacer nuestra tarea como padres. Las áreas que nadie más puede hacer es que tú les enseñes a obedecer a Dios y a sus padres. Que tú les enseñes a amar y temer a Dios, a perdonar y pedir perdón, a decir la verdad, modales, trabajo, todo lo que ellos necesitan saber sobre el sexo, a no ser egoístas, que tienen un potencial, y discipular. Que Dios les bendiga. Ha sido un honor estar con ustedes. Hasta mañana.